Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Un placer, como siempre, esta oportunidad de compartir con todos vosotros un rato de conversación. Y vaya, cómo no, nuestro saludo más cordial para todos aquellos que nos siguen a través de Internet, muy especialmente para los países de Iberoamérica, tanto y tanto vinculados a nuestra historia, a nuestra lengua, a nuestra cultura. Nos acompaña hoy, naturalmente, Emilio Saldaña, nuestro filósofo de cabecera y muy directo amigo. Y nos visita de nuevo Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico con ejercicio en la ciudad de Vigo, doctor en Historia de la Ciencia, con el que hoy hablaremos sobre lo que muy bien podríamos definir como historia de la sanidad monástica, o sea, la aportación de los monasterios a la historia de la terapéutica en Europa. Un asunto en realidad tan atractivo como poco conocido, poco divulgado y que hoy trataremos de esbozar mínimamente. Pócimas y mejunjes, remedios y preparados a base de plantas, productos químicos más primitivos y por ahí todo seguido. Bienvenido, Miguel, deseando escucharte. A ver, sé bien, por tu propia información, que lo que hoy nos va a ocupar está lleno de anécdotas, de curiosidades y de variadas veredas medicinales y científicas. No lo sé, pero podría ser, acaso, un buen comienzo abrir la conversación explicando el origen del monacato europeo en la figura ejemplar de San Benito de Nursia. En fin, tú dirás, ¿así o cómo te parezca? Adelante, Miguel. Sí, pues así me parece un buen punto de partida, la aportación de San Benito de Nursia al tema que nos interesa hoy, que es la sanidad monástica, ¿no? ¿Por qué? Porque San Benito redacta una regla que deberían seguir todos los monasterios occidentales o los monasterios europeos, y en esa regla, en su capítulo 38, define claramente una serie de características de ámbito sanitario que deben cumplir todos y cada uno de los monasterios. Entonces, en esa regla se especifica el cuidado a los monjes enfermos, a los ancianos y a los pobres que pasen por el monasterio. Entonces ya define que tiene que haber un cuidador en un local aparte, que los enfermos deben recibir una dieta específica. Entonces más o menos queda esbozado ahí una pauta a seguir. Posiblemente no sea originaria de San Benito, quizá lo haya retomado a su vez de reglas anteriores. En aquella época, siglo VI aproximadamente, eran numerosas las reglas monásticas, las reglas por las que se regían los diferentes monasterios, un poco de carácter autónomo, ¿no? Entonces, San Benito viene a marcar un rumbo, una línea, y es la primera aportación a este campo de la sanidad, de la terapéutica en Europa, de la terapéutica de manera oficial, oficial, la marca San Benito. Y de ahí ya, claro, estamos hablando de la Alta Edad Media, poco se conoce, pero si nos trasladamos alrededor del del año 1000, el monasterio de St. Gallen, en Suiza, es el otro referente, es el otro punto que encontramos en la terapéutica. ¿Por qué? Porque este monasterio, del cual se conserva un plano de cómo estaba organizado y distribuido este monasterio, y se refiere específicamente a un local destinado a enfermería, a residencia del boticario, residencia del médico, un huerto para los enfermos, etc. Ese es el segundo
punto de referencia, quizá. Bueno, pues ya, en fin, hemos hecho una introducción, yo creo que casi erudita y en todo caso de referencia histórica inequívoca. Por otra parte, ya habréis observado que tenemos un decorado en el plató muy a propósito con esos albarelos farmacéuticos, que es una referencia realmente no solo ilustradora del programa, sino que algo que desde el punto de vista estético resulta siempre muy complaciente. Yo creo que a todos gusta esto, ¿no? Sin la menor duda. Por cierto, una curiosidad al margen del debate, pero en cierto modo de manera complementaria. Estos albarelos los utilizaba los boticarios para, naturalmente, guardar drogas o, en fin, y sustancias otras, las que fueren. Pero esto lo digo como curiosidad para quien no lo sepa. Yo creo que digo bien. En su caso me rectificas. Es decir, la mayor parte del contenido, no diré que siempre, pero la mayor parte del contenido, contrariamente a lo que pueda parecer en principio, no era líquido, sino que era más bien sólido lo que contenía. ¿Es así o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Sí. Es que es curioso. Tanto los albarelos, que pueden ser estos dos, esos dos son los que se definen específicamente como albarelos, como en esta orza. La del centro es una orza. Las orzas sí podían estar destinadas a contener líquidos, pero los albarelos eran habitualmente para plantas y trozos de plantas. Raíces, ramas, hojas, todo se ponía ahí, y de ahí la conservación. A veces llevaban tapa, como estos, y en otras ocasiones se ponía simplemente un pergamino para aislarlo, ¿no? Y eran las piezas más habituales, albarelos. Y en las grandes boticas, retomando el tema, las grandes boticas monásticas, claro. Por ejemplo, la de los jesuitas en Valladolid, llegaron a disponer en su botica a mediados del siglo XVIII de 1.700 piezas como las que tenemos aquí. Caramba. 1.700 piezas de talavera. Entonces eso ya da una idea de la importancia de aquellas boticas, ¿no? Aparte de 1.700 albarelos, otras tantas orzas, y luego piezas de vidrio, de cristal también, para líquidos. Podían ser ungüentarios, por ejemplo. O sea, lo del cristal más a propósito para líquidos. Para líquidos pequeños, para cantidades pequeñas de líquido. Y orzas quizá podían contener más cantidades de líquido. En la portada del libro, que es precisamente sobre la botica esta de Valladolid, aparecen estos albarelos y una orza que es una maravilla, un tamaño descomunal. Y eran siempre elementos puros, o sea, no se guardaban medicinas, se guardaban elementos para luego hacer la receta, drogas, ¿no? lo que sean principios activos, y de ahí se iban tomando. Por eso un poco la forma que suelen tener, no estos, sino la forma que suelen tener habitualmente los albarelos que todos conocemos, ¿no? Un poco más estrechos en el centro, que eso permite agarrarlos. Por eso es la forma que tienen, ¿no? Y luego se recurría a ellos cuando tenéis la receta, ¿no? Sí, pero bueno, hasta las farmacias de principios del siglo XX utilizaron este tipo de tarros, se siguen conservando. Claro. Sí. Ahora tienen un valor más bien de adorno en casi todas las farmacias. Eso sí. Claro. Pero bueno, porque en realidad se hace poco ya recetas magistrales, ¿no? Fórmulas magistrales, pues mira, la verdad, ahí podíamos hablar de otro tema que particularmente a mí me interesa, es el tema de la formulación magistral, de elaboración de medicamentos individualizados, ¿no?, que llamamos. Y es un tema que la gente desconoce, pero bueno, que continuamos haciendo en numerosas farmacias. Esas fórmulas, esos preparados, un poco en la línea de continuidad de aquellas boticas monásticas o seglares que secularmente fueron haciendo medicamentos. Todavía se hacen y con
relativa importancia dentro en el ámbito de la farmacia. Porque en realidad uno tiene la idea de que entra en la farmacia a comprar un medicamento con receta o a preguntar por qué necesito para esto y que le den un medicamento, no para que le preparen. Claro, nada, pero hay un montón de ocasiones, ¿no? en casos de desabastecimiento, en casos, por ejemplo, de terapéutica para bebés, para ancianos, etcétera, que es más interesante formular un medicamento, porque la industria a lo mejor tiene un vacío terapéutico en ese campo, entonces es más interesante hacerlo en la farmacia. Eso se sigue haciendo y está todavía, todavía no, tiene un campo muy amplio en el futuro. Bueno, yo tengo que decir que la persona, en fin, que me pidió discreción y que naturalmente que me cedió la posibilidad de exhibir los tarros, naturalmente esta persona es farmacéutica y se ha hecho bien lo que estás describiendo. Bueno, no es que hablemos todos los días de esto, pero quiero decir, pero sé que sí preparan fórmulas magistrales. Sí, por cierto, es un tema, tenemos que volver a lo nuestro, ¿verdad?, a lo que nos ocupa hoy, pero en cualquier caso no deja de ser un tema particularmente atractivo, el de por lo que tú decías, porque estoy muy de acuerdo, la impresión que produce es de que se va a la farmacia como quien acude a una tienda que le van a expender un artículo. Y hace mucho tiempo que no veo a nadie atendiendo una petición de una fórmula magistral. Se hace, pero docenas al mes. Claro. Eso es significativo. Claro, pues y es un poco la línea, esto, bueno, han cambiado, ya no viene en tarros, sigue viniendo en botes plásticos, pero claro, con unas los elementos para que tú los mezcles. Exactamente, ¿no? El formato, la base sigue siendo ¿Y la ventaja de la fórmula magistral cuál es? Que es más individualizada. Es un medicamento individualizado, ¿no?, para un paciente concreto, para una patología que la industria pues tiene un vacío terapéutico, no le es rentable y puede ser necesario, o por ejemplo algunos jarabes para bebés es fundamental y la industria no lo cubre. No cubre esa y además, por otra parte, justifica el propio oficio. Quiero decir, creo yo que eso... Sí, porque si no sería una expendeduría donde no necesitas un conocimiento de nada. El propio oficio magistral. Pues digamos que bueno, es el último eslabón de esto que da pie a nuestro programa de hoy. Perfecto. Mira una cosa, a mí me parece entender que lo que había ya desde el principio establecido en los monasterios era, por un lado, una especie de clínica para atender a los monjes enfermos, a los pobres que necesitan tal, y por otro lado, una especie de laboratorio para guardar y elaborar recetas, investigar y tal, que se surtía del típico huertecito de hierbas medicinales, ¿no? Eso es así. Sí, un poco lo que comentábamos al inicio, el primer referente lo marca el monasterio de St. Gallen, o St. Gall, en Suiza. Ya en el siglo XII, siglo XIII, los monasterios que empiezan a salir adelante, aquí en Galicia, pues media docena de ellos, por lógica debían tener un establecimiento sanitario, porque lo señala San Benito y porque el referente es ese monasterio de St. Gallen. ¿Y cuál es la pauta a seguir? Pues tener un local aparte, como apunté al principio, un local aparte, una enfermería y un hospital. Ya se refiere incluso, tiene que haber un hospital para los ancianos de la comunidad, para los pobres de la comarca y para los enfermos. En un local aparte, e incluso si se puede en un edificio aparte, con su huerto, una residencia para el médico y una residencia para el boticario. Y eso va evolucionando. En los siglos XII, XIII, XIV no hay mucha información, pero evidentemente se trabajó así, en esa línea, y los siglos XV, XVI sobre todo, XVII y XVIII marcan una evolución continua. Y aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos el caso de la botica de Oseira, que se establece en el siglo XVII, finales del siglo XVII. Posiblemente hubiera antes algún suministrador local o en el monasterio o de fuera, no está claro, pero a finales del XVII ya se establece una botica impresionante,
impresionante más por orden del abad, ¿no? ¿Y se comercializaban estos medicamentos? Y eso es un tema interesantísimo, porque inicialmente no debían comercializarse, porque eran para los pobres, enfermos... Era caridad. Tal. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente, igual que el chocolate del monasterio, o igual que las pastas son más ricas, o los licores estarían vinculados también a toda que los licores proceden de esa Claro, sanidad, sí, el licor de quina, todo esto... El eucaliptine, ese que el benedictine, ese sigue elaborando aquí en Oseira, claro. El eucaliptine, el chartreuse, ¿no? El chartreuse, sí. Entonces son bebidas monásticas, que eso daría pie... En su origen fueron medicinales. Eran medicinales, lógicamente eran medicinales. Nos podemos desviar, después volvemos. Sí, no importa. Da pie, Lo por nuestro es ejemplo, volver. Claro, eso da pie a que, a modo de anécdota, aparte de los pleitos que mantuvieron mis colegas seglares en el siglo XVII-XVIII contra los monasterios por intrusismo, luego se incorporaron en esos pleitos también los comercializadores de los tratantes de vino. Porque entonces, colando como vino terapéutico, los licores. Como licores terapéuticos, los monasterios empezaron a colar excedentes de vino. Yeah. Y entonces, la farmacia, aquello era un dispensario de vino a granel, compitiendo ilegalmente con la industria del vino local. Entonces, hubo pleitos y tal. ¿Qué preguntabas tú? ¿Era rentable? Comercialmente era muy rentable. Claro. Era muy rentable. Entonces empezaron a ver que aquello merecía la pena. Tan rentable que interviene a finales ya del siglo XVII, tiene que intervenir el Papa mediante un edicto que prohíba a los monasterios vender los medicamentos. Porque se dan cuenta que aquello no es muy lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sobre todo porque el uso no siempre era medicinal. No, el uso de los licores. Era medicinal y de alta calidad, además. Está demostrado que trabajaban bien. Pero ¿cuánta gente compra el eucaliptine para la tos? Claro. Sí, no, medicina psicológica. Claro, psicológica, lo que pero vamos, claro. Aparte del, en fin, el alcoholazo que tiene. Claro, eso es terrible. Pongo el eucaliptine porque lo he probado y lo sé. Sí. Pero bueno, puedes poner el benedictine, el chartreuse, todas esas cosas. Son todos licores de 40 y algo grados. Claro. Sí. Pero claro, ahí no llegaron a ver que era más rentable la comercialización de esos licores desde el punto de vista cultural, ¿no? Tomarse un licorcito, claro, más que desde el punto de vista terapéutico. Como medicina. Sí. Pero vamos, se les prohibió a los monasterios el llevar a cabo la venta de un medicamento. Y ahí viene la anécdota. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues no venderlo. Lo vamos a regalar a cambio de un donativo. Bueno. Entonces pasó a ser el doble de rentable. Claro. Entonces yo te doy a ti esto y tú me das lo que quieras. Sí. Dame 10 euros si te parece bien. Yo no te estoy cobrando, tú no me estás pagando, tú me estás dando un donativo. Entonces la trampa funcionó y a lo largo del siglo XVIII continuó con la venta de medicamentos. Ya entonces se pusieron enfrente de los monasterios, por ejemplo en España, el Colegio Oficial de Boticarios de Madrid. Se enfrentaron. Hubo pleitos. Por razones de... porque era competencia desleal, digamos. De competencia desleal. Sí. Y llega el caso pues, de Carlos III, que llega a prohibir a los monasterios la venta de medicamentos ya directamente, ¿no? Que tampoco lo consiguió, pero bueno, ya la cosa... ¿Qué pasaba? Por ejemplo, que también es algo anecdótico, en el monasterio, la botica del monasterio pertenecía a la clausura. Entonces eso implicaba que no se sabía quién estaba al frente de ella. Normalmente fueron siempre boticarios bien formados, pero no titulados. Pero monjes. Monjes, sí, no titulados. ¿Y qué pasa? Que la ley exigía a los boticarios seglares estar titulados y estar sometido a una serie de inspecciones, a los visitadores, a las visitas, para determinar si los medicamentos que conservaban, que vendían, eran de la calidad mínima que se tenía que exigir, ¿no?
Y por contra, los monasterios no recibían estas visitas, porque el visitador tenía que acceder a la clausura y no podía. No podía. Es decir, no, nosotros no somos de la jurisdicción civil, somos de la jurisdicción eclesiástica, entonces usted aquí no puede entrar. Y entonces esto llega hasta finales a mediados del siglo XVIII, y en la época de Carlos III se impone que todas las boticas monásticas tenían que tener una puerta abierta al exterior, y si no la había se tuvo que hacer. Caso de Oseira, caso de Sobrado, se picó un muro para hacer una puerta, de tal manera que el visitador ya podía acceder. Sin infringir la clausura podía... Exactamente. Y entonces, una vez que entra el visitador, ya puede determinar que no hay boticario titulado. Entonces, eso fue un paso adelante en incorporar los monasterios a boticarios titulados, seglares, al frente de esas boticas. Y digo yo, y ahí no hay, yo por echarle una mano a los monjes, sí, digo yo, y ahí, sí, porque, vamos a ver, yo tengo la impresión, desde fuera, ¿no? Tal y como lo venimos describiendo, yo tengo la impresión de que tú pareces aceptar de facto, y explicarlo además, que el quehacer de los monjes era correcto. Era correcto. Incluso acabas de decir hace un momento, bueno, no tenían título, pero eran farmacéuticos, boticarios avezados. Bueno, que lo importante es eso. Y entonces me pregunto yo, en fin, en una digresión así un poco festiva, ¿no? ¿No habría algo de corporativismo, tal vez, por parte de los boticarios de entonces? Sí, claro. Algo de corporativismo, por esa a lo que llamaban competencia desleal. Claro. Yo creo que sería algo de eso. Porque, sí. Fundamental. Ten en cuenta lo que... Tal y como lo presentas. Claro. Ya comenté antes. Porque les llevaban parte del negocio. Claro. Claro. Imagínate una ciudad como Valladolid, que tiene 3 conventos, como el de los jesuitas, San Benito el Real y los dominicos, con unas boticas monstruosas, de grandes. La de los jesuitas tenía 300 metros cuadrados, en 2 plantas. 150 metros cuadrados. No había competencia con esas boticas. Entonces, claro, los boticarios seglares se unen para frenar esa competencia, claramente. Y luego hay otra cosa fundamental. El chocolate del monasterio es más rico que el chocolate de la tienda del barrio. Las pastas son más ricas, aunque no lo sean, la gente cree que lo es. Oye, a veces y entonces el medicamento... No, yo creo que sí. Bueno, claro, quiero decir... ¿Pero por qué lo crees? Entonces, el medicamento del monasterio cura más que el medicamento elaborado por la competencia. Eso ya no sé. Es el mismo sentimiento que existía. Entonces la gente dice, es que estos señores se me llevan ahí la clientela. Hay una cosa que está clara, es decir, la flor de santidad no estaba de parte de los seglares. No. Claramente. De todas maneras, hay muchos productos de monasterios, incluso hoy en día, que no se comercializan más que allí. Es decir, que no se venden en Mercadona ni nada, sino que hay que irlos a comprar. Y, por ejemplo, el eucaliptín que en fin, estoy abonado, pero ese no se compra más que allí. No, hay algunas tiendas de carácter monástico que sí lo puedes encontrar. Pero es raro. Y las pastas aquellas del otro día, las por cierto, ¿te gustan? Estaban muy buenas. Pues esas también tuviste que irlas a comprar allí. No se venden. Luego ahora hay muchas cosas en diferentes monasterios puedes encontrar productos de unos de otros. Aquí en Oseira puedes encontrar de Santa María de Huerta, que hacen unas mermeladas riquísimas, las puedes tener aquí en Oseira, por ejemplo. El eucaliptine de Oseira, pues en Santa María de Huerta, ¿no? Entonces, eso también, ese que es un tema que podemos tratar, el tema de la red, esa red monástica. Claro, es que a eso iba a referirme yo dentro de un momento. Eso era un empujón más, un aliciente para el éxito de estas boticas. ¿Por qué? Porque frente al boticario seglar, que está un poco constreñido o reducido a su barrio en cuanto a formación, contactos, etcétera, los monjes podían, como pasó por ejemplo en el monasterio de Samos, coger a un aprendiz de boticario y mandarlo a San Juan de Burgos, al monasterio que era uno de los mejores en España, para que estudiase allí con el boticario de Burgos. Y una vez formado regresa a Samos. Eso un boticario
seglar no se lo podía permitir. Entonces, esa red es lo que permitía ser superiores en formación e incluso en acceso a determinadas drogas y a bibliografía, por ejemplo. Entre los monasterios se movían libros de unos a otros, plantas, drogas determinadas. Estas boticas monásticas tenían un acceso más fácil que la competencia, digamos. Entre ellas. Se mandaban monjes de unos a otros y mercancía de unos a otros. De todos modos, detrás de todo eso, después hay la acción de la caridad, que en el caso de los seglares supongo que ya está mucho más cerca del negocio, que de una actitud, ¿no? Porque en el caso de la acción de la caridad a través de los donativos, de los donativos, bueno, normal, quiero decir, normal, ¿no? Siempre que no sea, en fin, un sobreexceso, ¿no? Parece razonable que se compense algo, ¿no? Sí. Parece razonable, sobre todo por quien más tiene y hacia quien va a atender a los pobres. Es decir, es que esto, en fin, ¿no? Entonces, en este sentido ya veis que me puse inequívocamente del lado de los monjes. Sí. Y más benedictino. Un benedictino. Y benévolo. Y principalmente monasterios a la vera del Camino de Santiago, benedictinos cistercienses, por ejemplo. Esa ayuda al peregrino fue constante a lo largo de los siglos y hay referencias numerosas, escritas en documentos, que avalan la ayuda de los monasterios a los peregrinos. En hospederías. En hospederías o en hospitales cuando el peregrino llega. Bueno, el hostal de los Reyes Católicos era en principio hospital. Claro. Se quedó en hostal ahora de 5 estrellas, por cierto. Sí. Pero bueno, en su origen era una institución caritativa que atendía. Y el de León. El de León también. No. Por eso que la actividad terapéutica hacia el pobre, hacia el peregrino, es secular, ¿no? Eso es algo constatable. Bueno, hace un momento, cuando iniciamos la presentación, hablaba yo de pócimas y mejunjes e historias. ¿Podemos hablar algo de esto? Que yo supongo que esto tiene que resultar muy atractivo para el espectador en general y desde luego para mí, por supuesto. Es decir, esas fórmulas magistrales de entonces, o de los remedios, o en fin, no sé cómo es eso. A ver. Por cierto, yo tengo una curiosidad. ¿Se cultivó la alquimia? Es decir, la búsqueda, por ejemplo, del elixir de la inmortalidad y estas cosas, la panacea. Es que en esto tenemos particular interés, Emilio y yo. Yo de lo que estudié nunca encontré referencias a eso, pero ni siquiera de forma, digamos, clandestina, porque oficialmente no, ya me imagino. Pero... Entonces, claro, eso era un tema que tenía que estar un poco bajo la mesa, ¿no? Es posible que sí, es posible. Ten en cuenta que, los siglos son muchos, los años son muchísimos. Tienen mucho tiempo libre, los monjes allí para probar cosas. Claro, y desde luego que podía plantearse esa cuestión, pero nadie lo iba a reconocer. En nuestro programa de alquimia, precisamente, de Raimundo Lulio y todo esto, algo citamos del elixir de la juventud, que es en lo que estamos, Emilio y yo, precisamente. A ver... Y de las transmutaciones... Encontramos el licor 43 y para Exactamente. Mira, por ejemplo, un remedio clásico de la alquimia era el oro potable. Sí. El oro potable, ¿no? Y ese oro potable pues era un oro que se pudiera ingerir y como las cualidades del oro eran tan sublimes y tan perfectas, se entendía que eso terapéuticamente tenía que ser bueno. Entonces se buscaba conseguir un poco ese oro potable. Eso podía dar, a lo mejor, eso podía abrir la puerta a estoy buscando el oro potable y de paso, bueno, pues si encuentro el oro no potable también me quedo con él. Sí. Pero claro, eso nadie lo iba a reconocer, ¿no? Sí. Entre las extravagancias de la alta cocina hay una serie de platos elaborados con oro comestible. Sí. Y hay, de hecho, yo creo que es un champán que tiene oro en suspensión, pero vamos, que yo sepa, nadie ha sostenido nunca que eso tiene ningún efecto saludable ni nada, simplemente que te gastas el doble o el triple de dinero en una cosa que ni sabe nada
ni sirve para nada, salvo que es oro y te lo estás bebiendo. Sí. O comiendo, vamos, porque ahí también es el oro comestible. Pero bueno, sí había un montón de remedios que al principio, digamos, o los primeros siglos, siglos XII, XIII, XIV, pues podían ser un poco remedios en base a lo que cada uno tuviera en mente, ¿no? No se sabe porque apenas hay escrito, ¿no? Pero luego, a partir del siglo XVI, XVII sobre todo, hay ya unos libros, unas farmacopeas, sí, unos recetarios, que circulan por todos los monasterios y por toda Europa, y ya van enfocando un poco, ya se incorpora los remedios químicos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí van apareciendo ya cosas no tan caseras, ¿entiendes? Sí. Pero que no sea más que a base de prueba y error, a lo largo de los siglos, tiene que llegarse a remedios eficaces. Sí, claro. Sí, eso no lógicamente como podía ser hoy en día quizá, pero bueno, sí se van haciendo ya, van publicándose farmacopeas ya con una cierta solvencia, ¿no? Sobre todo siglos XVII y XVIII, y hay boticarios españoles, autores de obras referentes en el campo de la terapéutica. Fray Esteban Villa, por ejemplo, en el monasterio de San Juan de Burgos, es un hombre que llega a publicar 3 o 4 libros que son referentes en España, en ese campo. O sea, ya empieza a ser gente, el boticario del monasterio de Veruela, en Zaragoza. Ese hombre publica libros de cierto interés terapéutico, pero bueno, ya no son aficionados. Yeah. Fíjate que curiosamente los seglares sí están titulados, pero publican libros los monjes, no titulados. Eso es una cosa realmente curiosa, porque tienen más medios. ¿Y no pretenden nunca que les homologaran con una titulación? No, porque hasta que con Carlos III les imponen abrir las puertas al exterior, no necesitan. ¿Entiendes? Si hacía falta un monje boticario y no lo tenían, se contrataba un seglar y asunto resuelto. Normalmente los médicos en las abadías solían estar contratados, solían ser externos, pero el boticario solía ser de la casa, ¿entiendes? Y ya cuando se impone el abrirse al exterior, entonces bueno, pues lo solucionan contratando a un boticario seglar y asunto resuelto, ¿entiendes? Aún así, ya esa etapa final del siglo XVIII ya circula por Europa las obras de Lavoisier, por ejemplo. Y entonces ya la terapéutica no es tan en base a las plantas, a remedios como el cuerno de unicornio y tal, y ya la química ya está más o menos consolidada, ¿eh? Y entonces ya las farmacias monásticas ya empiezan un poco a decaer, ¿no? Frente a las seglares. Y no sé qué más. Sí que sabes, ¿cómo que no? Sí que sabemos que tenemos aquí un largo capítulo para dentro de un momento, porque ahora, aprovechando este silencio brevísimo, relajado, pues vamos a introducir esa sección que conocemos como No tienes por qué saberlo. Y desde hoy mismo y durante las próximas semanas nos ocuparemos en descubrir la historia y evolución de el baño, o sea, esa habitación de la que hacemos uso y costumbre, mira por dónde, para cumplir con la satisfacción de los hábitos de la higiene de nuestro cuerpo. Y tal vez sea apropiado empezar por una específica mención sobre el jabón, algo tan fundamental en la práctica higiénica. En una cierta remota antigüedad se usaba, sobre todo para la ropa, todavía no para el cuerpo, de resina extraída de las raíces de una planta denominada saponaria, que poseía virtudes detergentes. Y todo apunta a que los antiguos egipcios añadieron un derivado del carbonato de sodio que hacía esta resina todavía más eficaz.
En la antigua Roma, siempre, naturalmente, en la antigua Roma, se usaba de un aceite, así, entendido en sentido genérico, mezclado con arenas africanas, arenas de origen africano. Y será Plinio el primero, como en tantas otras cosas, precisamente cuando arrancaba la era cristiana, sobre el siglo 40, sobre el año 40 o 50, que revelará cómo los celtas en las Galias hacían jabón mezclando grasa de cabra y cenizas de haya. Las cenizas de haya, yo no sé si Miguel lo va o no a confirmar, creo que tiene que ver con la potasa. Es decir, pero bueno, en fin, creo que sí, con carácter orientativo, ¿eh? Es aquí cuando realmente puede reconocerse ya el uso del jabón como tal por primera vez, o sea, tal y como lo explica Plinio. Bien es verdad que Plinio solo habla de sus virtudes para brillantar el pelo, todavía no con una intención de carácter de higiene del cuerpo, vaya. Y será ya Galeno, en el siglo II, que sí mencionará el jabón como un recurso de uso más frecuente para lavar personas y ropa. Y bien, un breve apunte sobre el baño, que es lo que fundamentalmente nos ocupa, en sus orígenes. Los hebreos de siempre recomendaron y prescribieron abluciones. Y los esenios, con Jesucristo y Juan el Bautista en la memoria, convirtieron el baño en baptimos, o sea, inmersión en griego, el bautismo, claro. Con todo, se ha de decir que los concilios de Laodicea y Trullo recomendaron a los cristianos que se abstuvieran de visitar las casas de baños mixtos, los bordellos, origen de burdel, casas de baños movidas a toda promiscuidad. Y en fin, aquí lo dejamos por hoy. La próxima semana seguiremos hablando de el baño en No tienes por qué saberlo. Bueno, y bien, ya continuamos con nuestra historia capitular referida a este asunto tan interesante de los monasterios y, en fin, y la historia monacal, ¿no? Vamos a ver, hablabais hace un rato de huertos, especies botánicas y todo esto, ¿no? Que es un poco de hierbas medicinales. Claro. Que surtían a las boticas, claro. Si te parece no sé si hay que complementar algo más, si no nos abrimos ya otra cosa y desde luego entraríamos, como no quiero que se nos despiste, los ejemplos concretos de Galicia, que son bastantes y notables, ¿no? Es decir, Samos, Oseira... Por cierto, ¿siguen manteniéndose estos huertecitos o eso ya...? No, que yo sepa, se han perdido. Hay constancia, en cualquier monasterio al que vayas, sigue existiendo el solar donde se ubicaba el huerto. Es habitual, se sigue conservando normalmente, pero los huertos en sí... No se cultivan ya. Nada. En Oseira no está claro dónde se ubicaba, en Sobrado tampoco, en Samos, más o menos se puede especular con que, bueno, debió estar aquí o allá, ¿no? Pero no hay una constancia verídica. Eso sí, todos los monasterios tuvieron sus huertos para cultivar plantas, bueno, hasta que las plantas dejaron de ser útiles, digamos, ¿no? Y se incorporan los medicamentos químicos. Entonces, bueno, no todo procedía de las plantas, del huerto. Incluso gran cantidad de plantas se conseguían, se compraban, se adquirían,
en mercadillos, como el de Medina del Campo, por ejemplo, muy importante. Entonces ahí el boticario iba y podía adquirir cualquier droga que no fuera habitual en su entorno, ¿no? Entonces sí, todos tuvieron sus huertos, poco queda ya de ellos, ¿no? Y aquí en Galicia hay constancia de boticas muy importantes, como la de Oseira, la de Celanova, por ejemplo, también, y constancia de boticas de manera generalizada por aquí cerca, en todos los Sobrado monasterios. también. Tenemos Sobrado, ¿no? Es decir, tuvo botica cerca. y yo tuve la suerte de hacer un estudio, una investigación sobre la botica de Sobrado, de la cual se carecía de datos oficiales, por ejemplo, y bueno, pues encontré numerosa información sobre la botica, incluso llego a apuntar en qué local de la abadía pudo estar instalada la botica y el huerto, ¿no? No queda nada, claro, Sobrado quedó reducido a escombros totalmente, entonces no se conserva nada, ¿no? de Sobrado. Sí, de Oseira se conserva más información, aunque de la botica original se conservan en el Museo Arqueológico de Orense 4 piezas, que son un par de albarelos y un par de orzas, me parece muy bonitas, de cerámica portuguesa, posiblemente del siglo XVII. Esa cerámica podía ser originaria de la primera botica. Estas 4 piezas y nada más. En Oseira, bueno, pues podemos comentarlo, en el año 2010 llevamos a cabo la recreación o la rehabilitación de la antigua botica monástica. Entonces se llevó a cabo en un local de los más antiguos del monasterio una recreación de cómo podía ser la antigua botica a mediados del siglo XVIII. ¿Reconstrucción? Una recreación con piezas originales traídas de fuera, no del monasterio, salvo la colección de 37 tarros de sargadelos de principios del siglo XIX, que se conservaba en depósito en el monasterio, depósito procedentes de la Diputación Provincial de Orense, y esa colección de 37 tarros se conserva hoy, se puede visitar y se puede ver en la botica del monasterio de Oseira. Podemos destacar pues que cada uno de esos 37 tarros contienen drogas, plantas, raíces, productos químicos, que podían ser perfectamente originarios de la época de los tarros, porque algunos ya están incluso solidificados e impregnando ya las paredes de los tarros. Entonces es realmente llamativo, a base de, hay varias grasas, hay ceras, hay semillas, raíces, que se ve que, bueno, pues quizá no se sabe exactamente. Yo, por lo menos los estudios que he llevado a cabo, no pude constatar que ese botamen procediese de Oseira, pero sí de una botica de aquella época, eso seguro, por el contenido de cada uno de los tarros. Y es realmente interesante. ¿Y los principios activos se pierden con el tiempo? Sí, se degrada. A pesar de que de este conjunto de sargadelos hemos llevado a cabo algún estudio conjuntamente con la Universidad de Vigo para tratar de identificarlos por espectrofotometría, y el resultado parece que avala la calidad actual de los componentes, que es realmente llamativo. Sí, eso es llamativo. Que han pasado 200 años. Casi 200 años. Entonces, bueno, se conservan, bueno, las raíces pues tienen polillas, pero bueno, la conservación los ha mantenido relativamente estables. Es decir, el tarro para los productos químicos es relativamente poroso. Y entonces, bueno, se pueden degradar. Siempre, ¿no? En este caso no es de mucha calidad. Y entonces, con el paso del tiempo, el producto va impregnando las paredes del tal. Pero para raíces, leños, semillas, fantástico, se conservan como el primer día. Alucinante. Fantástico cómo se conservan. Por ejemplo, Samos, el monasterio de Samos también tuvo una botica, de la cual llevamos a cabo también una recreación en el año 2011. Cualquiera que nos esté siguiendo puede visitarla. Cuando dices llevamos, ¿a quién te refieres? En la botica de Oseira, 2 amigos boticarios, y en la de Samos, la Academia de Farmacia de Galicia. Ya se incorporó a aquel proyecto,
y apoyó y respaldó toda la inversión que hubo que hacer y bueno, promocionó un poco aquella rehabilitación. Y en Samos sí se conservaban piezas originales de la botica, entre ellas una farmacopea original firmada por el boticario de Samos y numerosas piezas. Es muy interesante. Entonces es visitable también, está en el monasterio, dentro de la visita turística y merece la pena conocerla. Oseira también merece la pena, ¿no? Y Oseira, por supuesto. En Oseira también está incorporada a la visita turística. Claro. Bueno, ha quedado la de Sobrado, bueno, pues porque el estudio se hizo años más tarde y bueno, no dejaremos de intentar que se lleve a cabo una rehabilitación, ¿no? Pero bueno, Meira, el monasterio de Meira tuvo botica, Olla tuvo botica, San Clodio, Melón, todos los monasterios, salvo el monasterio de Monfero, aquí al lado. Anda, qué curioso. Que es el único de los grandes monasterios sobre el cual no he encontrado ninguna referencia a su botica. Además es una geografía muy tuya. Bueno, digo... Sí, sí, efectivamente, sí. Y lo he visitado, he andado por ahí husmeando, hurgando... Claro, ya supongo. Y no encuentro allí físicamente algo que me sugiera la existencia de una botica. Y en la documentación que he estudiado, pues tampoco encuentro nada referente a la botica. Y es algo extraño porque tuvo que tenerla, lógicamente. Parece que hay una correlación necesaria entre monasterio y botica. Sí, pero un monasterio sobre todo de ese porte como es el de Monfero, lógicamente. Podemos pensar que Cabeiro no tuvo botica, bien, lógicamente, ¿no? Sí, pero Monfero, un monasterio con ese porte, tuvo que tenerla y no he encontrado ni una sola referencia a la botica. Bueno, espero a lo mejor alguien que nos pueda seguir y que... Hay que perseverar. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, porque bueno, la terapéutica, lo que se puede estudiar de la historia de la terapéutica no puede permitirse estar ajena a la terapéutica que aportaron los monasterios, porque es fundamental. Claro, ya lo vemos. Y además era un sistema que hoy en día no se ve tan anticuado. Es decir, una comunidad de 100 personas, a nada que tuviera 70, 80 monjes, bueno, la comunidad pasaba de 100 personas, y la atención sanitaria a las poblaciones cercanas. Eso es lo que yo subrayaba hace un buen rato. Claro, y entonces siempre había un monje y un médico, un boticario y un médico, para una comunidad. Algo que hoy en día nadie pone en duda. Una comunidad tiene su centro de salud. Sí. Pues cualquier población donde hubiera un monasterio tenía su mini centro de salud, ¿no? y funcionó siempre y con regularidad durante siglos. Claro. Por eso que es llamativo. Por cierto, citabas hace un rato la cerámica portuguesa, ¿no? A propósito de... ¿Tienes noticias de qué ocurrió en Portugal? Que, en fin, que Portugal lo tenemos ahí al lado, ¿no? Y, en fin, no diré que es una extensión de España, sino de Hispania, en fin, para que no se molesten los portugueses, que lo digo con todo cariño, por otra parte, ¿no? Es decir, de Iberia, en definitiva, ¿no? Pero... ¿tuvo una evolución semejante en la medida en que lo conoces? Sí. Tampoco lo estudié tan en profundidad, pero estudié diferentes monasterios, no ya el de Alcobaça, por supuesto, y tuvieron botica los que yo estudié, media docena de ellos, teniendo en cuenta que no tuvieron la importancia que tuvieron los gallegos o los españoles en general, los monasterios, ¿no? Pero salvo Alcobaça, Y sí consta la existencia de boticas, y cuando la desamortización todo se fue abajo, o sea, es una historia paralela a la nuestra. Claro, yo lo decía fundamentalmente porque las diócesis, por otra parte, desde un punto de vista eclesiástico, las provincias eclesiásticas estaban muy vinculadas, es decir, Braga, Tui y todo esto, pues era, en fin,
En este sentido, la Iglesia sí tuvo claro que era Iberia. Sí, entonces, y luego las propias órdenes, es decir, el Cister sí, es funciona verdad, igual. que esto es importante. Entonces da igual Francia que España que Portugal. Claro. Entonces la red de monasterios, un monasterio madre, monasterio hijo, esas abadías heredan un formato, y ese formato vale en Galicia, vale en Castilla o vale en Portugal. Por eso que al final es la misma evolución. Claro. Por eso, en fin, estaba yo en esa consideración que me parecería, por otra parte, la cerámica portuguesa es tan atractiva, ¿no? Sí. Es tan atractiva, tan singular y tan atractiva, ¿no? Sí. Pues muy propia para ese tipo de cosas. Sí. Además, incorporaron un estilo peculiar en el botamen farmacéutico, los portugueses, un poco por esa influencia oriental de sus colonias. Entonces, por ejemplo, lo podemos constatar en esas piezas que se conservan en el Museo Arqueológico de Orense, y son unas piezas con una decoración peculiar, un poco orientalista, si se pudiera decir. Sí, claro. Quizá un poco por esa influencia de sus colonias, ¿no? Entonces son unos diseños exclusivos, que no los había en España en la misma época. Aquí la línea la marca un poco Talavera, aparte pues Sevilla, etcétera, pero vamos, nada parecido a la cerámica portuguesa en cuanto a diseños. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos haciendo una especie de resumen, porque ya me dicen que el tiempo se agotó, como otras veces. Es que esto es así. Ponerte poético. Esto, en efecto. Entonces, si queréis, a modo de conclusión, pues decís algo y, en fin, apuntar algo en particular. Estaba pensando que yo tengo algunas piezas de cerámica portuguesa que a mí me gusta, y sobre la influencia esta de las colonias, es verdad que me llama la atención que algunos diseños tienen unos pájaros muy exóticos por ahí. Ahí está, es el exotismo de Macao, por ejemplo. Eso. Así son las piezas que comento del Museo de Orense. Tienen como un dibujo muy intrincado y muchas veces pues pájaros faisanes. Unas plumas enormes. Sí. Mira, pues es llamativo, y aquí, que yo sepa, oficialmente se conservan 4 en Orense. Y con ese diseño me parece que son 2 o 3 de ellas nada más. Y bueno, pues ya ves que da pie pues a estudiar la cerámica, estudiar la historia, la medicina, la botica, un poco de todo. Y cualquier día volvemos sobre ello. Retomamos. Con un enfoque u otro, naturalmente que sí. Bueno, tú lo de la cerámica no tenías por qué saberlo, pero sí que me gusta. Tienen cacelas, tienen pavos reales. Eso, el pavo real se llama. Sí, claro, justamente. Cerámica del pavo real. Bueno, muy bien, pues la conversación, como tantas veces, resulta muy grata, pero el tiempo manda. El tiempo manda, ya casi nos lo dice Emilio, y es momento de Poesía eres tú. Y ahora que el verano, en fin, acaba de iniciarse, se ha de decir que hay una larga y fecunda relación conocida entre la literatura y el mar. Desde aquella primera nave que surcó las aguas, la que Apolonio de Rodas en el siglo III a.C. llamó con el nombre de Argos, que primero asombró y después irritó a los dioses, a la que Eurípides en su Medea maldecía con esta nave funesta, y que sin embargo Valerio Flaco en su poema sobre los argonautas nos canta y nos cuenta el asombro y precisamente la admiración de los dioses ante la audacia del hombre que se enfrenta al mar. También Ovidio en su Metamorfosis aprovecha la gesta de los argonautas. Y siglos más tarde, Dante atribuye a Jasón los rasgos del ideal heroico. Bien es verdad que después lo sitúa en el infierno, pero eso es otra historia.
Y antes también Hesíodo contará en su Teogonía la creación del océano. ¿Y qué decir de Homero? Primero Jasón, después Ulises, y Virgilio en su Eneida, claro, donde vuelve a relucir el brillo espumoso de la fuerza del mar. Y tantos, y tantos, y tantos, hasta el Moby Dick de Melville y Verne, claro, Julio Verne. Y Conrad, Joseph Conrad, en quien nunca hay hombres enteros de una sola pieza, pero sí verdaderos, de carne y hueso, capaces de lo mejor y de lo peor. Pues bien, desde este ancho mar de la historia, y en la historia, con el verano abriéndose ahora mismo a toda luz y sol salados, un poema limpio y claro del espumoso mar de Rafael Alberti, de su marinero de tierra, marinero en tierra, que dicen otros. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora, allá en los valles salinos, novia mía, labradora de los huertos submarinos. Yo nunca te podré ver, jardinera en tus jardines, albos del amanecer. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Y hasta aquí nuestro crisol de cultura de hoy. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación. Feliz verano. Y si te parece, ve considerando de qué nuevo asunto hemos de tratar contigo allá seguramente por el mes de septiembre u octubre. Muchas gracias a ti también, Emilio. Bueno. Claro que sin tantas licencias, que la próxima semana nos visitará de nuevo Venancio Salcines. En efecto, la próxima semana vamos a hablar con todo detalle de actualidad sobre ese afer del Banco Santander haciéndose con el Banco Popular y por extensión con el Banco Pastor, con todas sus consecuencias. El prestigio y la reconocida autoridad de Venancio Salcines en el ámbito económico nos orientarán sobre las claves y el futuro de esta operación bancaria tan discutida, tan debatible. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud por vuestra presencia y hasta la próxima semana en Crisol de Cultura, o sea, los sábados en Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche, con repetición los domingos, atención, a las 8 de la tarde. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de toda